Abran sus Biblias, el libro de Isaías 61. No lee la palabra de Dios. Isaías 61, versículo 1. Dice la palabra de Dios. ¿Están listos? ¿Cómo están ahí? Los que están en pantalla. Isaías 61, versículo 1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, dice una versión, otra dice que me ha ungido, para dar buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Vamos a orar. Padre, vengo poniendo esta palabra en tus manos. Que me ayudes, Señor, compartirlo como tú me lo has puesto en el corazón. Padre, que tú nos hables, nos ministras y nos recuerdas quién somos. Padre, bendiga ese tiempo. Los que están en pantalla, bendígalos también. Y gracias por lo que vas a hacer y a recordarnos, Señor, que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Alcance victoria, dice, amén y amén. Bueno, a tomar sus asientos. Si van a tomar notas, hoy os voy hablando del llamado de Dios. El llamado de Dios. Así que hoy voy a hablar sobre el llamado. Hermanos, ¿quién aquí sabe que todos tenemos un llamado de Dios? ¿Quién no cree que tenemos un llamado de Dios? ¿Bien? Hermanos, ¿sabías que hay dos llamados de Dios que son necesarias para nuestras vidas? Son necesarias en nuestra vida que no podemos ignorar. El primero de ellos es cuando Jesús nos llamó para seguirlo, sí, de seguirlo, cuando Él nos llamó, hermanos, para seguirlo. Así que la primera, cuando Él nos llamó, era de que nos llamó para seguirlo, y cuando nos seguíamos, Él quería que dejáramos al lado nuestra vida pecadora. ¿Qué me está escuchando? La primera llamado, hermanos, era de llamarnos a dejar la vida pecaminosa que nos encontramos. Amén. Él aquí estaba atado a los vicios, al pecado, a un mundo perdido. Amén. Yo me acuerdo por años, yo estaba, hermanos, perdido, bien perdido. Amén. Y yo a veces me miro mi vida y soy agradecido que me llamó de esa vida. Amén. El segundo llamado lo hace cuando vamos estando ahora en el cuerpo de Cristo. Cuando ya tenemos conocimiento de la palabra. Ya hemos crecido espiritualmente, hemos crecido un poco, tenemos un tiempo en el Señor, hermanos, y ya cuando hemos aprendido y tomado lo que el Señor mismo nos ha dado. Estamos vendiendo los servicios, estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos teniendo una vida espiritual. Así cuando ya estamos a esa etapa, el segundo llamado ahora es una responsabilidad. Diga responsabilidad. Es una responsabilidad que Dios nos quiere delegar. Un delegado o delegarnos a nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Usted que está viendo la pantalla, también Dios nos quiere dar esta responsabilidad. Esto requiere, hermanos, un gran compromiso. Diga compromiso. No de todos los hicieron compromiso. Dios espera un compromiso de parte de nosotros. Requiere que seamos fieles a Él. Y que somos consagrados, que somos limpios, que somos, hermanos, dispuestos de cuidar nuestra vida espiritual. Tú tienes una responsabilidad de cuidar tu mente, tus ojos, tu corazón, tus oídos limpios ante la presencia del Señor. ¿Qué me está escuchando? Amén. Y así, hermanos, tenemos que ser esto, hermanos, al fiel, siendo fiel al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, o hasta que el Señor nos lleva a casa. ¿Se me está escuchando? Hermanos, este llamado que Dios nos da es para de servir a las personas de Él, porque usted sabe que somos del Señor. ¿No me escucharon? Somos del Señor.
Amén. Y cuando nosotros, hermanos, somos del Señor, en supuesto estamos llamados para servir las personas del Señor. Amén. Para ayudarles, para consolarlos, para llevarlos adelante, para hablarles de Jesús, para compartirles su amor, para darles a entender la misericordia de que ha caído sobre sus vidas. Amén. Porque muchos de ustedes, hermanos, están aquí por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Algunos de ustedes, hermanos, ya podrían estar muertos por la violencia, por el alcoholismo, por las cosas que han sucedido, hermanos, accidentes. Usted podría estar muerto hoy día, pero la misericordia de Dios, porque Él sabía que tenía un plan, un propósito, un llamado por tu vida, su misericordia, tu gracia, te cubrió. ¿Qué puede decir? Gracias, Señor. Y sobre todo, estamos llamados para hablarles a otros del Señor y a contarles a otros lo que Jesús ha hecho en nosotros. Lo que Jesús ha hecho en nosotros, ¿qué puede ser en ellos también? Amén. Su vida es un libro, hermanos, es una historia. Su vida, hermanos, tiene mucho que decir. Mira, cuando yo hablo con ustedes individualmente, a veces me sorprenden sus vidas, me impactan. Amén. Algunos tienen unas historias tremendas cuando cruzaron la frontera al llegar aquí. Man, yo nunca tuve ese privilegio, no es privilegio, pero esa experiencia. Amén. Pero algunos de ustedes, man, híjole. Y otras cosas, hermanos, cuando entraron atados a los vicios y todo eso, hermanos, yo sé que han pasado en sus vidas. Pero el Señor sabe por qué nos llamó. Él nos llamó, Señor, para darle a otros lo que Él nos está dando a nosotros. Hermano, ¿quién aquí está bendecido ya ahora? Amén. Ya tiene su vida, su mente, su familia, ya tiene como paz, ya tiene como un sentido de que están bien. Amén. Antes estaba todo desordenado la vida, no había dirección, no había propósito, había problemas matrimoniales, había problemas de hijos, había problemas de salud, de vicio. Pero ahora Cristo, hermanos, nos ha dado mucho. Bien. Necesitamos ahora compartir a otros, porque ahora este mundo necesita conocer ese amor que hemos recibido nosotros. De todo lo que está dispuesto a darnos, ahora nosotros debemos estar tratando de decirle a otros que ellos pueden recibir igual. ¿Qué pueden recibir? Lo que hemos recibido nosotros: salvación, perdón, hermanos, vida eterna. ¿Quién me está escuchando? Es de esto, hermanos, que hoy quiero que nosotros entendamos que es parte del llamado de Dios. Usted no lo ha llamado para venirse a sentarse en la iglesia, solo sentarse. No, usted tiene un propósito. Usted tiene un propósito del Señor, a compartir su historia, a compartirle a otros que usted ha experimentado, a traer lo que usted ha recibido a otros. ¿Bien? Porque el llamado de Dios es para ti y para otros. ¿Me está escuchando? Así que quiero que entiendan primeramente que vamos a ver hoy, el llamado de Dios es nuestra decisión. Dios se lo da, pero está en ti para recibir. Está en usted para recibir este llamado del Señor. Hermanos, para recibir un llamado de Dios significa recibirlo. Recibir significa querer tú aceptar la invitación. Tú tienes que, hermanos, estar dispuesto para servirle a Dios o entregarle a Dios, hermanos, de tu vida. Mira, hermanos, muchos son llamados y pocos son escogidos. Mateo 22:14 dice eso, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque no responden al llamado de Dios. Hermanos, a consecuencia de que estos llamados son muchos, pero no todos están dispuestos a responder, a consagrar sus vidas, a entrar, a creer, a responder al llamado de Dios. ¿Quién me está escuchando aquí? Y muchos prefieren seguir con la vida que han acostumbrado a vivir. Siguen prefiriendo vivir
a lo que ellos les gustan a servir. Muchas veces es yo, es mi trabajo, es dinero, es una relación. Muchas veces sigan con los deleitos de la carne, deleitos del mundo. Y gente pierde, hermanos, la oportunidad de responder al llamado de Dios. ¿Qué me está escuchando? Hermanos, en otras palabras, Dios está llamando a toda la humanidad, porque Dios nos creó a todos para entrar y servir en su obra. Pero primero tiene que haber salvación. ¿Qué me está escuchando? Pero la mayoría no están respondiendo, puesto que una tercera parte de la humanidad no ha escuchado de Cristo. No lo han aceptado como su Señor, como su Salvador personal. Muchos menos pretenden a seguirle. Este llamado que Dios nos hace no lo toma cualquiera. Solo los que escuchan y responden al llamado. Tú tienes, hermano, que responder a tu llamado. Tú puedes venirte, sentarte aquí y te vas y nunca aceptas tu llamado. Hay gente que hace eso. Vienen a la iglesia, reciban la palabra, escuchan la palabra, sepan que Dios los está llamando, pero no responden al llamado. No responden al llamado, solo que los hermanos solo que los respondes puedes atender a tu llamado. Todos podemos escucharlo, pero los pocos que responden son pocos que responden a ese llamado. Ya sea porque no sienten que deben, tal vez muchos sienten que no desean de servir a Dios o seguir a Dios o quieren servir otras cosas. Todos somos llamados para este gran labor o el servicio del Señor, pero son muy pocos los que responden al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Qué me está escuchando? Creo que vamos a 1 Samuel, capítulo 3. Voy a ir ahí. 1 Samuel, capítulo 3. No está leyendo una historia de mi llamado. De Samuel, 1 a 10. 1 Samuel 3, 1 a 10. Dice la palabra de Dios. El joven Samuel, mira, está llamando a los jóvenes también el Señor. Desde el joven, Dios los llama jóvenes. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo los órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicaba a alguien un mensaje. No fuera frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor le llamó, Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí, vuelve a acostarte. Entonces Samuel se fue y se acostó, pero el Señor le llamó otra vez, Samuel, ponga tu nombre ahí. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí y diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí, vuélvete a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y esta vez se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí comprendió entonces que era el Señor que estaba llamando al joven, y dijo esto, ven, acóstate, y si el Señor te llama, respóndele, habla, que tu siervo te escucha. Entonces Samuel se fue, se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla,
que tu siervo te escucha, contestó Samuel. Y así fue que respondió el llamado Samuel. ¿Me está escuchando? Hermanos, aquí vemos como Dios llamó a Samuel. Y leemos, hermanos, que el Señor tenía que llamarlo varias veces. Muchos de nosotros, el Señor a veces nos tiene que llamar varias veces. Porque no escuchemos, o no comprendemos, o no entendemos qué es que Dios nos está diciendo, o si es Dios. Amén. Pero Dios nos habla hasta que respondemos. Algunos hermanos llaman en 100,000 veces que nos está llamando el Señor. Porque Dios no quiere que te pierdes. Dios sabe que tiene un llamado especial para tu vida. Él sabe por cuál Él te está llamando. ¿Me está escuchando hoy día? Hermanos, el llamado depende de solamente si nosotros respondemos a ese llamado. Tenemos que responder al llamado de Dios. Si respondemos al llamado de Dios para servirle, para lo que Él pide, pero tenemos que hacerlo de todo corazón. ¿Qué me está escuchando? Y no nos quedamos en ese mismo lugar de no creyendo, de no respondiendo. Hermanos, no, hermanos, pensando que no podemos servirle porque tú ves tus fallas, tú ves tus debilidades, tú ves tus inseguridades. Hermano, tú eres penoso, penosa, tú eres temeroso. Hermanos, tú no sabes tal vez cómo leer, tal vez tú no sabes, hermanos, cómo hablar. Hermanos, si son cosas que muchos en la Biblia, aún yo batallaba con eso cuando Dios me llamó. Y eso me impedía de levantarme y responder al llamado. Hermanos, porque yo no sabía cómo hablar. Menos, hermanos, hablaba yo peor en español. Yo no sabía leer, yo no sabía cómo pararme frente, pero yo sabía que Dios me estaba llamando. Yo sabía que había un llamado, hermanos, que yo escuchaba sobre mi vida para levantarme, para servirle, para caminar con Él, para servir la iglesia, servir mi pastor, y yo respondí. Es cuando Dios comenzó a desarrollar mi vida, porque yo fui obediente. Yo fui uno que confié en Dios para llevarme a través de sus luchas de mi mente, mi corazón, que yo no podía responder a su llamado. Así, hermanos, no te quedas en ese lugar. Cuando el pastor pide ayuda, cuando el pastor pide ayuda, o cuando te desafiamos, no pienses que no puedes hacerlo. Porque es el enemigo que te quiere tener atado, dudando, desconfiado en tu llamado en el Señor. ¿Qué me está escuchando? Hermanos, quizás muchos se preguntan, ¿estoy siendo llamado por vos? La respuesta es sí, hermana. Pero la gran pregunta es si estoy siendo escogido por Dios. Muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Me está escuchando? Ahí es cuando tú debes mirar tu vida. Mirar tu vida si en verdad estás manifestando las acciones, los cambios, la conversión espiritual. Porque hermanos, si tú, hermanos, no cambias, si tú no, hermanos, caminas en acción, si tú no estás manifestando tu conversión para cambiar, para crecer, para acercarte más a Dios, hermanos, no puede ser escogido Dios. Porque Dios no puede escoger a quien no puede usar. Él te puede llamar y te puede salvar y sanar, pero los que Dios quiere usar como sus manos, sus instrumentos, son los que responden y creen en Dios en su llamado. ¿Quién me está escuchando? Hermanos, te puedo asegurar que por el interior, la mayoría estamos inseguros. Entonces, inseguros, no tienes que levantar tu mano, pero yo lo levanto con nosotros. Por muchos de nosotros estamos inseguros. Y no sabemos cómo responder. Y muchos no tienen ni una idea, ni siquiera cómo hacer a responder ese llamado. Bueno, hermanos, la vida cristiana no viene con un libro de instrucciones, solo uno, la Biblia. Y tú tienes que discernir y leer ese libro. La palabra Bible son B-I-B-L-E, Basic Instructions Before Leaving Earth. Son instrucciones básicas preparándonos antes de que nos dejamos de la tierra. Eso es lo que son la Biblia. ¿Qué me está escuchando? Son instrucciones para prepararnos.
Pero si no estamos leyendo la Biblia, no estamos captando, entendiendo lo que Dios nos quiere, hermanos, no podemos entender lo que verdad Dios quiere para nuestras vidas. Mira, nosotros tenemos que entender algo muy importante, que Dios nos ha llamado y Él tiene un plan y un propósito. Dile a tu lado, Dios tiene un propósito. Pero muchos no tenemos ni una idea, hermano, ni siquiera cómo entrar en ese llamado correctamente. Aunque todos queremos responder, que me digan, pues ya me convertí, yo dije la oración de salvación. Yo creo que lo que hice es correcto. Yo creo que estoy bien. Eso está bien. Así comenzamos. Pero lo que tengo que entrar es seguir creciendo, seguir tomando sus pasos, como esos niños babies que son chiquitos, están primero en las rodillas y se están jalando, y luego se paran en la silla, y luego comienzan a tomar sus pasitos, pero ellos no paran, y luego están corriendo por donde quiera. Y así la vida cristiana. ¿Me está escuchando? Tenemos que caminar, tenemos que aplicar, hermano, esa fe para seguir adelante las cosas de Dios. Tenemos que creer en Dios. Mira, hermanos, Dios comenzó esto cuando estuvo aquí en la tierra. Y esto ha funcionado por más de 2000 años. ¿Qué me está escuchando? Porque Dios, hermanos, ha llamado a sus hijos. Y usted es un hijo de Dios. Él les ha llamado. Mira, Jesús antes de irse le dijo a sus discípulos que debían ir por todas partes y predicar la palabra de Dios. Nos dio una tarea, nos dio una responsabilidad. Mira, hermanos, Dios llama a toda la humanidad a salir de este mundo perdido para que se cumpla el propósito del Señor. ¿Cuál es la salvación de todos y los que responden? Nosotros tenemos que responder al llamado para que suceda esto, para que gente se rinde, gente se consagra, gente cambie sus vidas al Señor, porque Él te ha llamado a ti para que tú caminas con el Señor. El Señor llamó a quien miró, quien escogió, te llamó a ti porque vio algo en ti. Como yo les he dicho, yo no los traje aquí, yo les trajo a ti. Yo soy bien bendecido, agradecido a Dios que Dios me ha mirado a mí digno de ser su pastor. Porque a veces yo igual con ustedes no me siento digno, pero sé que Dios lo ha traído aquí para dirigir su vida, traerles la palabra, para alientarlos, para comer esa comida espiritual. Pero usted tiene que crecer, usted tiene que cambiar, usted tiene que seguir adelante. ¿Qué me está escuchando? Amén. El Señor lo ha escogido para que usted entre en el arrepentimiento, que usted pasa por el bautismo, que usted siga en la conversión espiritual verdadera del Señor, que usted entra en el servicio de la obra del Señor. Eso es el proceso del Señor. Hermanos, Jesús dijo en Juan 6:44, mira que dijo el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trae. Nosotros, hermanos, si el Señor no nos llamó, nos cogió, no podemos venir a Jesús. Pero si usted está aquí es porque Dios sí lo llamó. Sí, Dios los trajo aquí. El Señor te envió aquí para que tú vengas a entregar su vida a su Hijo. Juan 6, 65, 66 también dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo puede dar del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay muchos que vienen y no quieren creer que Dios los trajo a él. Esto es, hermanos, un mandato que no ha cambiado. No se quedó en el pasado estos mandatos. Sucede también hoy. Todavía hoy esto está pasando. Jesús está llamando gente a hacer lo mismo, a responder a su llamado, a ir a Cristo, entregar nuestras vidas, y muchos decidimos no cumplimos. De todo corazón, de no darle al Señor nuestras vidas a este gran propósito.
a ignorar el llamado. Y muchos hermanos queremos ser cristianos, queremos servir a Dios, queremos venir a la iglesia, pero a nuestra manera. Y eso no nos va a dar la recompensa que Dios nos quiere dar. Nosotros estamos ignorando por completo el llamado de Dios. Así que, hermanos, otro propósito del llamado que hagamos es ignoramos el llamado de Dios. Muchos ignoramos al llamado de Dios. Y esta es una de nuestras opciones. Tenemos esa opción de ignorar el llamado. Pero es un privilegio que tenemos ante nosotros, hermanos. Que Dios mismo te llamó, te escogió, te partió y te quiere dar algo especial. ¿Qué me estás escuchando? He saw something in you. Él vio algo en ti. Y tal vez tu padre no te lo vio, tal vez tu esposo no te lo vio, tu esposa, o tal vez la maestra o la maestra, o ahí en la celda no te vieron eso, pero Dios vio algo en ti. Por eso te ha traído al Evangelio, para darte una bendición, que es un privilegio. ¿Tú me estás escuchando? Para que tú puedas trabajar, que algo es muy importante del Señor. Esto no es para cualquier persona. Aún así, Dios decidió escogerte para cumplir una misión especial. Y esto depende de ti, si lo vas a llevar a cabo o no. Hermanos, yo no creo que nosotros, viendo todo lo que hemos visto, escuchando todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos sentido, todo lo que hemos experimentado a través de Dios, hermanos, que no tengamos una intención de ahora compartirlo a otros o reconocer que esto es una bendición que yo he experimentado. Yo experimenté, hermanos, una gran bendición en mi vida, hermanos. Cristo rompió mis cadenas, me sanó de una enfermedad incurable. Dios me levantó de las calles, restauró mi familia. Dios me salvó, hermano, me dio una esperanza, un propósito. Dios me dio mucho, hermanos. Y cómo yo no voy a querer todo lo que he experimentado, sentido, visto con mi vida en Dios, cómo no voy a querer a compartir a otros. ¿Qué me estás escuchando? Amén. Y así debes tú sentir, hermano, igual. Yo sé que algunos de ustedes sufrieron mucho su vida pasada. No podemos ser, hermanos, egoístas. ¿Qué me está escuchando? No podemos seguir viviendo que estamos felices, aquí contentos. Estoy bendecido con mi trabajito. Ya compré mi propiedad ahí, o ya construí mi casa en México. Ya hice esto, ya estoy bien. No, hermano. Si tú no estás respondiendo al llamado de Dios, no has hecho nada del Señor. Porque todo lo que tú sigues allá o acá, lo sigues por ti mismo. No lo sigues por el Señor. ¿Qué me está escuchando? Porque Dios quiere que hagamos por el reino de Dios. Ahí es que cuenta. Ahí es donde de verdad estamos vertiendo. Ahí es donde de verdad estamos demostrándole al Señor que estamos respondiendo a su llamado. Y eso que tenemos que demostrar. Sí, hermanos, va a haber dolor, sí va a haber angustia, sí va a haber aflicción, sí va a haber pruebas. ¿Qué me está escuchando? Pero no, hermanos, podemos ignorar este llamado, porque Dios va a seguir tocando tu corazón. Algunos Dios nos quiere llevar a otro nivel. Dios nos quiere llevar a otro nivel en su llamado, en su ministerio. Y a veces tenemos ese miedo de ir para otro nivel, de darle más al Señor. Nosotros, hermanos, nos queremos quedar aquí donde no me den, donde no tengo que hablar con tantas personas. Pero esos hermanos están evitando de responder al llamado del Señor, because God don't make mistakes. Dios no hace errores. Está llamado porque Él vio algo en ti, y algunos de ustedes tienen el don para hablar. ¿Me estás escuchando? Son buenos platicadores, y Dios los quiere usar. Pero muchos hermanos no responden al llamado. Aún así, muchos afuera no pueden, hermanos, entender que también son llamados. El llamado que Dios les quiere dar a ellos. No entienden ellos esas verdades espirituales que nosotros sabemos.
Cuando Dios los ve, hermanos, y quiere, hermanos, que hablarlos, esta gente perdida afuera no ve a Dios, no ven a Dios, no escuchan a Dios. Y una cosa, hermanos, si usted no entiende, hermanos, las enseñanzas o las verdades bíblicas, hermanos, y si tú no escuchas la voz de Dios, o tú no entiendes lo que es salvación, si tú no entiendes que son lo que está siendo profetizado, que ya Cristo viene, que va a haber un juicio, hermanos, que todo va a venir el anticristo y va a poner la marca del anticristo en nosotros. Si tú no entiendes y crees todo eso, tú vas a seguir viviendo tu vida en pecado. Pero como hijos de Dios tenemos que saber estas cosas, que va a haber un juicio. Todos nos vamos a parar ante la presencia del Señor, a hacer la contable por nuestra vida aquí, que me está escuchando. Y si tú, hermanos, crees todo esto, si tú comprendes todas las advertencias que Dios está haciendo para los hijos de Dios, para su pueblo, su ley, aún siendo fiel a los diezmos, hermanos, si tú verdad crees y sabes lo que es la iglesia verdadera, entonces, hermanos, esto significa, si tú crees en estas cosas, de verdad tú crees en tu hermano. Pero la gente que no está respondiendo a estas cosas, hay de ellos. Porque todos un día vamos a dar cuentas al Señor. All of us are going to give accountability to God. Because we're ignoring His calling. Estamos rechazando, siendo obediente. No podemos jugar cristianos, un pie en la iglesia un día y un pie en el mundo el otro día. We can't be Christians half-baked, como se dice. No tenemos que ser cristianos firmes, que no está escuchando. No podemos ser cristianos débiles un día de aquí y otro día del mundo. Hermanos, el mundo no sabe estas cosas de Dios. Ellos no pueden distinguir las cosas espirituales, lo correcto, lo incorrecto. Pero como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos trae convicción, que nos da entendimiento, que nos da revelación. ¿Qué me está escuchando? Y nos da un conocimiento de todas estas cosas. Así, pero ahora con eso viene la responsabilidad de responder a tu llamado correcto, conforme a lo que Dios espera de ti. ¿Qué me está escuchando? Porque Santiago 4:17 dice la palabra de Dios. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. If you know what is right, you don't do what's right, it's sin. Es pecado. Y eso es porque tenemos que responder, hermanos. Y nosotros, muchos están dispuestos a rechazar ese llamado. Vamos a dar cuentas por ese llamado que hemos rechazado. Ahora, ¿por qué debo responder al llamado de Dios? Hermanos, ¿por qué debemos tomar esta gran responsabilidad? Es una gran responsabilidad y a muchos no les gusta responsabilidad. Muchos no les gusta ser responsables. Pero esto es más que una responsabilidad. Es un honor. Es un privilegio. Hermanos, somos distintos. Hermanos, el Billy Graham, ¿qué has escuchado de Billy Graham? Recuerdo que lo estaban pidiendo los ¿cómo se llama? Republicans. Los republicanos lo estaban diciendo, corre por presidente. Come on, tú necesitamos un cristiano fuerte ahí que corre. Y él dijo, yo no me bajo mi puesto. Yo yo hago algo que yo no me voy a poner un puesto de presidente que es menos de ser un pastor de Dios. Él nunca aceptó, porque él sabía que hay mucho político, mucha corrupción, muchas cosas que tiene que hacer. Él no iba a ponerse en esa situación, porque sabía que él era un hombre de Dios, un hombre que representaba a Dios y él tenía un lugar de honor. No lo iba a tirar. Porque es un honor, hermanos, esto. Para mí, hermanos, es una bendición ser un pastor. Para mí, hermanos, no que soy perfecto y que tengo todo, pero yo veo la mano de Dios en mi vida.
Yo veo la mano de Dios como provea, suple, como bendiga, como los mantenga adelante, que los mantenga firme. Pero son ustedes, hermanos, porque yo estoy haciendo esto. Porque yo sé que cada uno de ustedes tiene un llamado especial. Y es un honor. Y quiero que tú seas bendecido. ¿Tú me estás escuchando? Mira, sé que esta es una tarea muy importante, el llamado de Dios. Pero es el Señor para nosotros. Y cada vez, hermanos, que entramos en Él, aprendemos. Hermanos, yo nunca esperaba ser pastor, yo nunca esperaba ser un líder, un ministro, hermanos, yo nunca sabía cómo corregir un ministerio, trabajar con gente, hermanos, yo no sabía nada. Pero cuando entré, comencé a aprender. No fui perfecto, tal vez tuve luchas, batallas, tal vez ofendí gente, tal vez yo fui ofendido, pero aprendimos. Y cuando aprendimos, hermanos, crecemos. Y cuando crecemos, hermanos, maduramos. Y cuando maduramos, estamos glorificando al Señor. ¿Me estás escuchando? Así, hermanos, cada vez que aprendemos más de la verdad de Dios, más glorificamos al Señor. Dios nos haga, hermanos, aún más responsable. The higher you go, como dice en inglés, the harder the winds blow. Quiere decir eso, que lo más alto que te subes, más vientos son los aires allá arriba. Porque Dios te da más. Tienes que aguantar, tienes que ser aguantado, tienes que hacer cosas. Pero Dios ha confiado en darte eso. Dios nunca te va a dar más de lo que no puedes aguantar. ¿Me estás escuchando? Hermanos, necesitamos que se levante la iglesia, que toman su mano los árboles de Dios y comenzamos a establecer los ministerios, a fijarlos, firmarlos para levantar un pueblo de Dios. Y esto es un parte de aprender, hermanos, es un parte del proceso de crecer hacia el llamamiento de Dios, de servir al Señor. Y aprendemos, nos hace entender que Dios nos está llamando. Mira, Dios nos llama a alguien, es mucho más, hermanos, más importante de lo que pensamos. Mira, quiero que leemos Romanos 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios, Romanos 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, que serán justificados. ¿Qué me está escuchando? Amen. No solo los oidores, we have many hearers, we need doers. Necesitamos oidores, no muchos. Hay muchos, pero necesito hacedores. Hay gente que se va a hacer lo que deben ser. Mira, Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican. Esa es acción, eso es hacer. Practican los mandamientos. ¿Qué me está escuchando? Hermanos, muchos necesitan de Dios, necesitan hablarles de Dios, pero muchos hermanos, aunque tienen la Biblia, hermanos, les habla a leerlos, pero aún así no escuchan esa voz de Dios. Sucede porque no están dispuestos a responder a lo que están escuchando. No les parece bien, no les parece que es para ellos. Cuando leen algo, ya están poniendo el nombre de alguien más para que esa escritura pertenece a esa tal hermana, tal hermano, es para él, para ella, que se arrepiente. Y ahí sí somos, no, la palabra cuando la leemos es para nosotros, no para el hermano o la hermana que me está escuchando. Es para nosotros, para examinarnos. La Biblia es un espejo, hermano, que tú te tienes que evaluar, tienes que verte. Tú tienes que ver, hermano, la palabra de Dios. Y así, hermanos, tú te puedes saber cómo te pareces ante Dios. Hermanos, el tema es que en la iglesia hoy necesitamos hombres y mujeres que van a responder al llamado de Dios, que lo van a obedecer para que Dios se glorifique, para que podamos honrarlo, que podamos glorificarlo. Y más que todo, hermanos, sabemos que somos llamados a un ministerio único.
Hermanos, somos llamados a un ministerio que, hermanos, que honra y glorifica al Señor. ¿Me está escuchando? El Señor, hermanos, nos ha dejado personas a nuestro alrededor con el fin que nosotros impactamos su vida. Tu hermano, hermana, usted le mandó ese hermano, esa hermana, hermanos, a su vida para traerle aliento, para ministrarlo. Ahí en el trabajo, esa familia, ahí donde estés, Dios te rodea con personas para que tú impactas la vida de ellos. ¿Qué me está escuchando? Amén. Y los traigamos a los pies de Cristo. Con ese mismo amor que tú recibiste, que ahora que tú tratas con otros. Pero tengo que responder. Tengo que responder, no tienes que saber la palabra, no tienes que saber todas las escrituras. No, nomás demuestra el amor de Dios. Mira, hermano, cuando tú depositas fe, hermanos, mira, Dios te va a tomar ventaja de ti. Porque cuando tú te mueves en fe, Dios te lleva, te demuestra que está contigo. Dios lo haga porque Él está viendo una dedicación, está viendo un esfuerzo, está viendo un paso de fe. ¿Me estás escuchando? Y eso es lo que Dios nos quiere preparar. Y respondemos, eso es responder cuando nos levantamos en fe, cuando servimos a fe, cuando damos por fe, cuando servimos en ministerio por fe. Eso estamos, hermanos, demostrando a Dios una acción. ¿Me estás escuchando? Y es por eso que Dios nos ha preparado para responder en este tiempo. Estamos en un tiempo ahorita muy crítico del ministerio tercera hora. Nuestro fundador pronto se va a ir con el Señor, creemos, no sabemos. Ojalá que no, pero ya tiene casi en los últimos 80 de su vida, de años. ¿Bien? Y él sabe que es urgente ahorita. Él no se cansa, él está dando entrenamiento, está hablando. Yo voy a ir la próxima semana, me voy para Los Ángeles. Él quiere hablar con todos los pastores regionales. Él quiere darnos un entrenamiento, él quiere compartir su corazón. Él sabe que él ahorita tiene que invertir mientras está aquí, que me está escuchando. Es urgencia. Y yo estoy para recibirlo, para traerlo para atrás, pero sí que es bueno que yo lo traigo para atrás y usted entra a un oído y salga al otro. Estamos ahorita en el mismo edificio y estamos quejando porque está feo aquí, porque no le gusta aquí, que están sucediendo muchas cosas aquí. ¿Por qué? Porque la gente no está resolviendo. La gente no está dando. Y el pastor, y la gente que no somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Me está escuchando? Nosotros tenemos que responder. Tenemos que entrar lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, porque Dios nos ha llamado por un tiempo crítico en este mundo, hermanos. Cristo ya viene pronto. Cristo ya viene pronto por su pueblo. Y si nosotros, los hermanos, nos da cuenta que si somos una iglesia fría, una iglesia, hermanos, que está en pecado, Dios nos va a juzgar por eso, hermanos. Bien, hermanos, Samuel servía a Dios desde niño, pero lo hacía conforme la guía de alguien que no estaba bien con Dios. Hermanos, así pues en ellos días dice que había escasez de la visión, escasez de la palabra. Elías era un hombre de Dios, pero él no estaba haciendo lo que debe de hacer. Hermanos, él era un hombre que estaba responsable de cuidar el pacto de Dios, las cosas de Dios, el arco, el pacto, el templo, tenía que mantenerlo. Tenía sus hijos, eran sacerdotes, eran líderes, eran hombres de Dios. Y él no hacía lo que debía decir a sus hijos. Los 3 hijos que tenía eran más rebeldes, estaban en la carne, eran desobedientes. Y Dios, hermanos, los tenía que destruir, porque ellos estaban trayendo una aroma al Señor que no agradaba a Dios. Y Elías, hermanos, se debía que no podía hacer porque él estaba pecado ya que a lo mismo de sus hijos. Sobre Samuel, hermanos, ¿quién sabe quién era Samuel? Era la madre de, ¿qué me puede decir? Ana, ¿verdad? Ana no pudo tener un bebé, nunca pudo tener bebé.
por años miraba todos a lo que tenía y ella lo prometió Dios, si tú me das un niño, te lo voy a dedicar al templo, te lo voy a dedicar a ti. Y cuando Dios lo concedió sus deseos y lo vino, y cuando ya terminó de dar el pecho, lo que sea, cuidado del niño, se lo llevó al profeta y lo dejó en el templo. Y ese niño se creció en el templo, pero porque el hombre no estaba haciendo. ¿Cuántos hombres aquí no están haciendo? Lo podemos hacer como hombres de Dios. No estás enseñando a tus hijos la palabra, no estás educando a tus hijos, hermanos. Dios lo está viendo, vamos a dar cuentas. Y Elí no enseñó a Samuel la profeta, pero tenía un llamado de Dios. Y cuando Dios le llamó, no reconoció el llamado, no reconoció la voz de Dios, porque él nunca ha escuchado la palabra, él nunca ha escuchado de Dios, él nunca ha escuchado lo que Dios quería hacer en su vida, porque nadie le dijo. Tú tienes que decirle a tus hijos que son llamados por Dios. Tú tienes que decirle a los hijos alrededor de ti que Dios tiene un llamado para su vida. ¿Que me está escuchando? Hermanos, y Dios tenía que reprender no solo a los hijos de Elí, pero también a él por todos sus pecados, porque eran igual como pecadores. Y decir que causa el pecado, hermanos, no había mover de Dios. Y así que Dios, hermanos, no se puede mover cuando estamos en pecado, cuando no escuchamos la palabra, cuando no respondemos a la voz de Dios. Por eso, segundo Timoteo 2, 3, 15, 16, nos dice su palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obreros que no tienen que avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Más evita profanas, vanas palabrerías, porque conducirán más y más la iniquidad. Hermanos, Samuel fue llamado, pero tuvo que llamar a Dios 3 veces, porque no pudo distinguir su llamado. ¿Qué era la voz de Dios? Que no escuchaba. No, la voz de Dios, hermanos, cuando tú estás en las cosas de Dios, vas a oír la voz de Dios. Pero él le faltaba oír la voz y no respondió rápidamente. Es por eso, hermanos, muchas veces Dios nos está llamando, porque no estamos en su palabra. No estamos escuchando su voz. Y Él nos tiene que seguir llamando, porque Él sabe que te ha llamado. Dios sabe que tiene un propósito para ti. You gotta start hearing the voice of God. Tienes que comenzar a responder al llamado de Dios. ¿Qué me está escuchando? Amén. Es por eso por lo que muchos no acuden al llamado de Dios, ya que haber pecado en ellos, no, tal vez no, pero tal vez porque no saben cómo responder al llamado, porque muchos no se han preparado, hermanos. Tenemos que preparados en la palabra. ¿Qué me está escuchando? Miren, hermanos, Dios nos está llamando a hacer grandes cosas por Él. Dios está llamando y quiere que nosotros los entregamos, porque es una bendición, es una responsabilidad, pero es un honor. No olvidamos que Dios nos sacó de este mundo para ser sal del mundo, para ser luz del mundo. ¿Están escuchando? Así que no nos conformamos, hermanos, solo recibir. Mira, Hechos 20:35 dice: más bienaventurado es dar que recibir. It's good to give. No olvides que Jesús mismo se hizo humilde para demostrarnos, hacer un ejemplo, que dio su vida para ti, por mí. Se humilló para que nosotros podamos, hermanos, hacer como Él ahora, para aprender su ejemplo. Esto que nosotros tenemos que aprender. Quiero terminar con esto. Hermanos, estamos en la iglesia de Jesucristo y hay una gran necesidad de hombres y mujeres que están sirviendo a Dios de ir a otro nivel. No te vas a acomodar mucho, hermano. Dios no te ha quitado tu llamado. Dios no te ha quitado tu llamado. Y muchas veces porque nos estancamos, nos acomodamos, nos dejamos, nos distanciamos, hermanos, a veces sentimos en el corazón diferente. Pero Dios nunca quita ese llamado. Solo tienes que estar atento y recordarte que tu llamado viene del Señor mismo. Él mismo te envió a ti. Dios nos habló
tal vez en algunas o varias ocasiones, pero Dios nos llama, nos está llamando para recordarnos que tenemos que enfrentar cualquier batalla que estamos haciendo. Tenemos que quitar la máscara, tenemos que examinarnos, tenemos que romper esos malos hábitos, esa comodidad, y tenemos que responder el llamado de Dios. Quiero que se pongan de pie. Dios quiere que nosotros somos valientes. Y debemos ver esa mágica sensación que crees que tienes que recibir de Dios. No pasa eso, esa cosa mágica. No pasa ese relámpago que va a venir y te va a pegar. No va a haber una señal grande que dice, tienes un llamado. No va a venir. Así no pasa. Solo que tienes que responder al llamado. No es una sensación, no es mirando que van los calofríos. Es nomás un acto de fe. Entrar lo que Dios tiene por ti. Si tú has creído a Dios, si tú quieres caminar a tu futuro obedeciéndolo, si quieres cumplir la misión de Dios que tiene para tu vida, pues yo te felicito, hermana. Porque vas a venir respondiendo al llamado. Porque Dios es un Dios de valientes. Valientes como tú que has cantado esta noche. Porque Dios sabe lo que ha pasado en tu vida, las pruebas, las batallas, las luchas, hermano, que tú has traspasado. Algunos de estos días han pasado por unas pesadas cosas, pero tú eres un valiente y tú sirves un Dios de valientes. ¿Y sabes qué? Todos los valientes atravesaron por un tiempo de dudas. Todos los valientes decidieron de creer a Dios por su llamado. Todos los valientes hacían a un lado sus dudas. Todos los valientes cometieron errores, cometieron pecados, pero creyeron de una manera u otra en público o en secreto que confesaban sus pecados. Y estos valientes se arrepentían cada vez que lo regaban. Cada vez que fallaban Dios, reconocían que no estaban bien con Dios y ellos sabían cómo acudir a Dios y decir, Dios, perdóname, te ha fallado. Y se alejaban del pecado. Y de nuevo se levantaban a responder al llamado de Dios. Hermano, no te falta nada. Dios te acepta tal como eres, con todas esas fallas, con todas esas inseguridades. Así Dios te ha llamado. Y un día vas a venir ante el rostro de Cristo y vas a recibir las manos del Señor y te va a poner sobre la cabeza tuya la corona de la vida, porque estás respondiendo a su llamado. Hermana, este llamado es para nuestra iglesia, es para nuestras vidas. Yo no sé dónde tú estás, si tú has dudado, estás luchando, pero Dios quiere llevar a tu iglesia a otro nivel. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que tú vayas a otro nivel en lo que estás haciendo. Que tú respondes, que tú pongas tus manos al algo, que tú hagas algo nuevo, algo diferente. Así yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú ahorita en este momento vienes en esta ocasión, que tú hables con Cristo. Porque tú tienes que entrar en Él. Porque el Padre ya te llamó. El Padre ya te escogió. Pero ahora es entregar tu vida a Cristo. Ahora es someterte a Él. Ahora es servirle a su vida. Y yo no sé qué te ha dudado, qué luchas, qué batallas, pero te voy a dejar en un momento. Porque solo Cristo esto es de Cristo. No es de la iglesia, no es del pastor, es de Cristo. Y tú tienes que ir a Él, tú tienes que acudir a Él a pedirle que te ayude, que te perdone, que te levanta, que te demuestra. Confésalo a Él. Just talk to Jesus, habla con Cristo. No
Vamos a alabar a este pueblo. Y ahí te va a hablar con el te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Levántame y llévame hacia adelante
a responder a este llamado que me has dado. Padre, gracias por ver algo en mí que nadie más pudo ver. Te doy mis manos, te doy mi corazón. Úsame para traerte honra y gloria. Y gracias, Señor, por ver algo en mí. Puedo yo hacer algo, un privilegio, algo honorable de servir en tu ministerio. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gracias a los fuertes. Vamos a alabar al Señor. Gloria, yo quiero decir algo del Señor. Somos llamados, hermanos. Yo no quiero que te quedes ahí. Imagínate las bendiciones que te esperan adelante cuando entras en la voluntad de Dios. Yo sé que muchos tenemos deseos, tenemos anhelos de familia y todos son bien. Pero la familia, hermanos, solo va a venir a ti cuando estás en orden. Hay un orden, Dios, luego familia, luego ministerio, mi hermano. Pero cuando no podemos Dios primero, Dios no puede bendecir. Eres. You gotta put your life in order. Tengo que poner nuestra vida en orden. Porque muchas veces sí luchamos, batallamos, no hay suficiente, porque estamos afuera de ese orden. Tengo que poner en orden el llamado de Dios. Y cuando estás en orden con el Señor, Dios va a bendecir y a prosperar. Y me la escuchan. Así que, hermanos, guarda esta palabra. Recuérdate que Dios ha hecho un error de traerte aquí, de llamarte para servir su pueblo, para servir y invertir en el reino de Dios para que tú crezcas, porque hay una corona esperando, una corona hermosa del Señor, que tenemos que todos querer lograr, alcanzar. ¿Cómo estás escuchando? Una oración que se logra, porque hay un lugar especial en el cielo para nosotros y alcanza victoria. Amén. Así que vamos a cerrar la oración. Gracias por estar con nosotros. Estamos conectados en la pantalla. Dios les bendiga. Sigan conectándose, pero pronto queremos verlos aquí también. Siga llegando, visitándonos hoy. Amén. Y quiero recordarles que otra vez el 4 de julio vamos a tener otro picnic allá por la Molina, ahí cerca de las aguas, en el Portero. Así que vamos a bendecimos otra vez. Mira su rostro. Vamos a orar y despedirnos. Padre, damos gracias por esta palabra que ha llegado. Padre, recordarnos que somos llamados, que tienes un propósito, que hay un plan por el cual nosotros estamos aquí. Porque tú viste algo, tú viste el potencial, tú viste los dones, los talentos que tú nos has dado para edificar un pueblo, para levantar un pueblo que necesita, Señor, impactar la comunidad. Y que cada uno, Señor, lo puede ser. Que cada uno, Señor, es llamado, apartado, separado.
pero tengo que responder a tu llamado, Señor. Bendiga a tu pueblo, que salimos de aquí sabiendo que somos especiales, que hay un propósito grande con nuestra vida. Padre, llévanos a las casas y tráenos atrás pronto a todos los negocios. Pedimos esto en tu santo nombre. Lo decimos amén y amén. Una fuerte aplauso para el Señor. Gracias. Gracias.